Bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 24 al 30 de enero. Nuestra clase se titula El Señor llamó Sión a su pueblo. Y vamos a estudiar el libro de Moisés, el capítulo 7. Recordemos, hermanos, que el libro de Moisés se encuentra en la perla de gran precio. Aquí vamos a repasar lecciones muy importantes, como son que podemos edificar Sión en la actualidad. Eso es importante porque cuando hablamos de Sión, hermanos, recordamos ese pueblo de Enoc, ese maravilloso y hermoso pueblo que fue trasladado hacia el cielo, pensamos que es algo que está totalmente fuera de nuestras posibilidades, dadas nuestras imperfecciones, dada la maldad que hay en el mundo. Y realmente no es así. Podemos establecer Sión ahora en la actualidad. Tenemos otra lección que nos dice, Dios llora por sus hijos. Esto es muy hermoso, hermanos, y las cosas que vamos a repasar en esta lección y vamos a leer nos va a ayudar a ver a nuestro Padre Celestial de una forma muy especial. Y también que el Señor vendrá de nuevo en los últimos días. Como sabemos, acerca de la segunda venida hemos hablado muchísimo en las lecciones, lo escuchamos en nuestras reuniones, lo escuchamos en la conferencia general. Por lo general todos sabemos que el Señor volverá a venir. También hablaremos un poquito de eso. Vamos entonces a comenzar con esta hermosa lección, hermanos. Si nos vamos al cabecero del capítulo 7 de Moisés, nos dice lo siguiente. Enoc instruye y dirige al pueblo y mueve montañas. Se establece la ciudad de Sión. Enoc prevé la venida del Hijo del Hombre, su sacrificio expiatorio y la resurrección de los santos. Prevé la restauración, el recogimiento, la segunda venida y el regreso de Sión. Vamos a hablar aquí de un acontecimiento muy importante que fue cuando el profeta Enoc habló con Dios cara a cara. Y vamos a analizar algunos de esos versículos que tenemos aquí en el capítulo 7. Nos dice que esto ocurrió, esta revisión, esta manera en que se escribió este libro de Moisés, esta revisión que hizo el profeta José Smith fue en diciembre de 1830. Y comienza así en el primer versículo. Y sucedió que no continuó sus palabras diciendo, he aquí, nuestro padre Adán enseñó estas cosas, y muchos han creído, y han llegado a ser hijos de Dios, y han perecido en y han llegado a ser hijos de Dios, y muchos no han creído, y han perecido en sus pecados, y con temor esperan atormentados que se derrame sobre ellos la ardiente indignación de la ira de Dios. Recordemos, hermanos, que Adán también tuvo conocimientos del plan de salvación que desde un principio a él se le enseñó. Hemos hablado de eso en las lecciones pasadas. Hemos aclarado que el Evangelio no es algo que nos hemos inventado en la actualidad o que el Señor ha ido cambiando y ha ido modificando con el paso del tiempo y las dispensaciones. No, es exactamente el mismo Evangelio desde los tiempos de Adán. Y Adán tenía conocimiento de ello y se esforzó grandemente por enseñarlo a sus hijos. Lamentablemente, como hablamos en otras lecciones, recordemos toda la iniquidad que siguió a Caín, uno de los hijos de Adán y Eva, que dio muerte a su hermano Abel, y toda la cantidad de personas que le siguieron a él en su iniquidad. Y
no creyeron en las palabras de Adán, no creyeron en las palabras de todos aquellos que escucharon las palabras de Adán, que creyeron en el plan de salvación de nuestro Padre Celestial, que creyeron en la veracidad del Evangelio. En el versículo 3 nos dice: y aconteció que me volví y subí al monte. Mientras estaba en el monte vi abrirse los cielos y fui revestido de gloria. Recordemos, hermanos, que nosotros no podemos morar frente al Señor simplemente en nuestra mortalidad, porque no podríamos soportarlo. De eso también hablamos en las lecciones pasadas y mencionamos que era necesario que el Señor nos revista de su gloria para poder soportar su presencia. Y en el 4 nos dice: y vi al Señor y estaba ante mi faz y habló conmigo, así como un hombre habla con otro, cara a cara. Y me dijo: mira, y te mostraré el mundo por el espacio de muchas generaciones. Enoc vio muchísimas cosas importantes, hermanos. Estas lecciones son extensas y hay muchos versículos que evidentemente, como siempre mencionamos, no podemos analizar uno por uno. Pero les recomiendo que en sus hogares lo lean con mucho detenimiento. El Señor le fue enseñando cosas a Enoc. Y tenemos que en el versículo 13 nos dice: y tan grande fue la fe de Enoc que dirigió al pueblo de Dios, y sus enemigos salieron a la batalla contra ellos. Y él habló la palabra del Señor y tembló la tierra, y huyeron las montañas de acuerdo con su mandato, y los ríos de agua se desviaron de su cauce, y se oyó el rugido de los leones en el desierto. Y todas las naciones temieron en gran manera por ser tan poderosa la palabra de Enoc, y tan grande el poder de la palabra que Dios le había dado. Hablamos allí, hermanos, de cosas muy fuertes. Hablamos de una fe muy grande que tenía Enoc. Recordemos que cuando el Señor llamó a Enoc para su ministerio, él se asustó mucho. Si se acuerdan, hablamos de eso con respecto a la importancia que tiene que seamos más valientes y más dispuestos cuando el Señor nos llama a su servicio. Enoc estaba asustado. Recordemos que él preguntaba al Señor por qué lo llamaba a él a ser su siervo cuando él tenía tantas debilidades. No era fácil para él expresarse. Y el Señor le dijo que él andaría con él y que le daría poder y le daría toda la ayuda que necesitaba para cumplir con su ministerio. Tenemos entonces que la fe de Enoc fue muy grande y que allí tenemos una lección muy importante para nosotros, que poniendo nuestra fe en el Señor sin dudar, podemos participar activamente en la edificación del reino de Dios. Porque no será nuestro poder, hermanos, aquel que nos va a guiar y que nos va a ayudar a hacer las cosas. Será el poder de Dios. Él está allí a nuestro lado y Él nos va a dirigir y nos va a ayudar. No podemos olvidar eso. Al comienzo de su ministerio, a Enoc se le dijo que él haría grandes cosas. Recordemos que de eso hablamos en Moisés en el versículo 34 del capítulo 6. La fe de Enoc en Jesucristo le permitió hacer esas cosas. El Elder McConkie dijo: la fe es poder. Por medio de la fe se hicieron los mundos. Nada es imposible para quienes tengan fe. Si la tierra misma llegó a existir mediante la fe, no hay duda de que una simple montaña se pueda llegar a mover por la misma fe. Entonces es importante que nos aferremos a esa fe y a esa confianza, como lo hizo Enoc, como lo hicieron muchos profetas, y eso les permitió trabajar
en la obra del Señor con una gran fortaleza, con una gran fuerza, con un gran poder. ¿Por qué? Porque ese poder se afincaba en la confianza que ellos tenían en que el Señor estaba en ellos. Continuando entonces, también tenemos en los versículos del 18 en adelante que nos dice lo siguiente: y el Señor llamó Sión a su pueblo, porque eran uno en corazón y voluntad, y vivían en rectitud, y no había pobres entre ellos. Tenemos que, como nos dicen allí, eran uno en unidad. Si nosotros buscamos la nota al pie de página de esas escrituras, nos dice lo siguiente. En Hechos 4:32 nos dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía que era suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y en Filipenses 2, del 1 al 4 nos dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y algunas misericordias, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloriar, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hablamos allí de una unidad muy especial, hermanos. Esto no es algo fácil. Lamentablemente, una de las herramientas favoritas del adversario es la división. Y repitiendo de nuevo la palabra, lamentablemente, nosotros somos muy vulnerables a esa división. Para convertirnos en el pueblo de Dios, ser Sión, nosotros necesitamos estar unidos en un solo corazón. Nosotros necesitamos sentir ese amor genuino los unos por los otros. Dejar a un lado ese egoísmo que nos permite solamente visualizarnos a nosotros mismos y nuestros intereses, para también darnos cuenta que otros necesitan, que los otros son nuestros hermanos, que el Señor nos ha dado un mandamiento desde el principio, y es que nos amemos los unos a los otros. Tratar de evitar la contención, como nos dice el Señor en las Escrituras que hemos leído. ¿A dónde nos lleva la contención? A la división. Y en la división no puede existir un pueblo unido. No habrá la misma fe, no habrá la misma fortaleza para actuar si cada uno de nosotros va por un camino diferente, aferrándose a su propio raciocinio, a su propio interés, a sus propias ideas. Tenemos que en el 19 nos dice: y Enoc continuó su predicación en justicia al pueblo de Dios. Y aconteció que en sus días él edificó una ciudad que se llamó la ciudad de santidad, a saber, Sión. Y aconteció que Enoc habló con el Señor y le dijo: ciertamente Sión morará segura para siempre. Mas el Señor le dijo a Enoc: he bendecido a Sión, pero he maldecido al resto de la gente. Recordemos que había una gran iniquidad en esos momentos como la hay ahora. Enoc fue un profeta muy fuerte del Señor y se esforzó grandemente en guiar al pueblo de Dios. Y ellos fueron susceptibles a esa guía. Ellos aceptaron seguir los mandamientos del Señor y se convirtieron en un pueblo muy especial de Dios.
solos en corazón, es decir, Sión. Y nos dice en el 21, y aconteció que el Señor le mostró a Enoc todos los habitantes de la tierra, y vio he aquí con el transcurso del tiempo, Sión fue llevada al cielo, y el Señor le dijo a Enoc, he allí mi morada para siempre. Entonces, muchas veces hemos leído en algunas partes que nos dice la frase Sión ha huido, para hacer mención de cuando Sión fue trasladada al cielo. Pero ¿qué significa la traslación? ¿Cómo podemos entender ese proceso mediante el cual Sión fue llevada? ¿Qué significa eso? Vamos a leer un comentario muy específico acerca de eso para que entendamos lo que significa el conocimiento acerca de la traslación. Y nos dice lo siguiente: aquellas personas que fueron llevadas al cielo sin probar la muerte fueron trasladadas. El presidente Joseph Fielding Smith explicó, los seres trasladados siguen siendo mortales y tendrán que pasar por la experiencia de la muerte, o sea, la separación del espíritu y del cuerpo, aun cuando esa sea instantánea, ya que el pueblo de la ciudad de Enoc, a Elías el profeta y a otros que recibieron esa gran bendición en épocas antiguas, antes de la venida del Señor, no les habría sido posible resucitar, porque recordemos que la primicia de resucitar es del Salvador. O sea, cambiar de la mortalidad a la inmortalidad, porque nuestro Señor todavía no había pagado la deuda que nos libera de nuestra mortalidad y nos concede la resurrección. El profeta José Smith dijo, muchos han supuesto que la doctrina de la traslación era una doctrina mediante la cual los hombres eran llevados inmediatamente a la presencia de Dios y a una plenitud eterna. Pero esta es una idea errónea. El lugar donde habitan es según el orden terrestre y a fin de que fuesen ángeles ministrantes a muchos planetas. Dios apartó un lugar preparado para estos individuos que todavía no han alcanzado una plenitud tan grande como los que han resucitado de los muertos, para que entendamos un poquito mejor el tema de la traslación. Continuando entonces con los versículos, tenemos que en el 25 nos dice lo siguiente: y vio que descendían ángeles del cielo, y oyó una voz fuerte que decía, ¡ay, ay de los habitantes de la tierra! Y vio a Satanás, y éste tenía en su mano una cadena grande, que cubrió de oscuridad toda la faz de la tierra. Y miró hacia arriba y se rió, y sus ángeles se alegraron. Y Enoc vio que descendían ángeles del cielo dando testimonio del Padre y del Hijo. Y el Espíritu Santo cayó sobre muchos, y fueron arrebatados hasta Sión por los poderes del cielo. Y aconteció que el Dios del cielo miró al resto del pueblo, y lloró. Y Enoc dio testimonio de ello diciendo, ¿por qué lloran los cielos y derraman sus lágrimas como la lluvia sobre las montañas? Y dijo Enoc al Señor, ¿cómo es posible que tú llores si eres santo y de eternidad en eternidad? Estos versículos son realmente hermosos, hermanos. Recordemos que cuando empezamos, entre las cosas que dijimos, en esos versículos mencionábamos las risas del adversario y de sus ángeles ante la iniquidad y la destrucción en el mundo, ante todo lo malo que estaba haciendo el hombre y lo miserable que se estaba convirtiendo. Podemos ver allí, hermanos, una enorme diferencia entre Satanás y nuestro Padre Celestial. Mientras él se reía de nuestro sufrimiento,
de nuestra iniquidad, de nuestra oscuridad, nuestro Padre Celestial lloraba por cada uno de nosotros. Y eso asombró mucho a Enoc, ver el ser más poderoso llorar. Entonces, hay un contraste entre estas dos actitudes, como hemos mencionado. Y nos dice que Dios lloró por la iniquidad de sus hijos. Hemos dicho también que muchos fueron trasladados a Sion, hacia la Sion que había sido llevada al cielo. ¿Quiénes son esos que fueron trasladados? Vamos a especificar ese punto que tenemos en el versículo 7 del capítulo 7, el versículo 27. Y dice: los justos que se describen fueron trasladados y arrebatados para juntarse con los de la ciudad de Sion. El Elder Macunki escribió: después que los de la ciudad de santidad fueron trasladados y llevados al cielo sin experimentar la muerte, habiendo oído Sion de esa manera, como pueblo y congregación de la inicua faz de la tierra, el Señor buscó entre los hombres a otros que pudieran servirle. Desde los días de Enoc hasta el diluvio, los nuevos conversos y los verdaderos creyentes, con excepción de los que necesitaban sacar adelante los propósitos del Señor entre los mortales, fueron arrebatados y llevados igual que en la ciudad de Sion. También fueron trasladados. ¿Por qué lloró Dios? ¿Qué sentía nuestro Padre Celestial cuando mencionamos en esos versículos esa impresión tan fuerte que tenía Enoc? El Elder Marion Hans dijo lo siguiente: Dios, de quien provienen todas las bendiciones, pedía a sus hijos únicamente que se amasen los unos a los otros y que lo prefirieran a Él, su Padre. Y tal como es en la actualidad, muchos no buscaron al Señor, ni se amaron los unos a los otros. Y cuando Dios previó el sufrimiento que inevitablemente habría de seguir a ese obstinado y rebelde curso de pecado, lloró. Y dijo a Enoc que esa era la razón por la cual lloraba. Esas palabras, hermanos, de este Elder podemos leerla en un mensaje que se llama Si estamos dispuestos, y lo encontramos en la Diaona de julio de 1980. Como mencionamos, estos son unos versículos muy sentidos que llegan mucho al corazón, porque muchas veces vemos a nuestro Padre Celestial como un ser fuerte, como un ser que quizás no se conduele cuando ve el sufrimiento de sus hijos, cuando hemos pecado, cuando vemos a otras personas que han hecho grandes cosas malas y están sufriendo tanto, o que no las han hecho y están sufriendo, y pensamos quizás que nuestro Padre Celestial está en su trono y no le importa lo que está ocurriendo aquí abajo con nosotros. Y no es así. Él llora, Él sufre por cada uno de sus hijos, como nos explica aquí el Elder del cual acabamos de leer. Él sabe que lo que sigue a nuestro pecado y a nuestras iniquidades es un terrible sufrimiento. Y Él llora por eso. Hermanos, recordemos nosotros como seres humanos lo que sentimos por nuestros hijos. ¿Acaso cuando nosotros vemos a nuestros hijos que están encaminándose hacia lo malo, por poner un ejemplo, hacia las drogas, hacia el cometer delitos, ¿acaso no lloramos, no nos desesperamos sabiendo que eso nos lleva a un abismo de terrible sufrimiento? Ese mismo sufrimiento aún muchísimo mayor, porque no logramos entenderlo en nuestra mortalidad, es lo que siente nuestro Padre Celestial por cada uno de nosotros. Es muy triste para Él saber que ha hecho todo por nosotros, que nos ha preparado el camino, que ha enviado a su Hijo unigénito, que tenemos el Evangelio, que moramos con Él,
que nos ha dado todas las instrucciones que necesitamos saber, y aún así nosotros seguimos por el camino equivocado. Muchas veces en nuestra propia conciencia bien establecida, es decir, con conocimiento de lo que estamos haciendo. Y esto hace sufrir mucho a Dios. Podemos ver al Señor allí, hermanos, como nuestro Padre amoroso. Aprendamos a verlo de esa manera y analicemos mucho los sentimientos que Él tiene hacia nosotros. Y así como reclamamos cuando recibimos un castigo y nos sentimos mal, quizás debíamos analizar también cómo se siente Él cuando nosotros le fallamos, cuando nosotros dejamos de comunicarnos con Él, cuando nosotros nos burlamos de Él y de sus mandamientos, incumpliendo los convenios, incluso luchando contra lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones cuando hemos aceptado formar parte del reino de Dios en la iglesia. Analicemos todos estos puntos, hermanos. Continuando entonces con los versículos, tenemos lo siguiente. En el 41 nos dice: y aconteció que el Señor le habló a Enoc y le declaró todos los hechos de los hijos de los hombres, por lo que Enoc supo y vio las abominaciones y la miseria de ellos, y lloró y extendió sus brazos y se ensanchó su corazón como la anchura de la eternidad, y se conmovieron sus entrañas y toda la eternidad tembló. Y Enoc también vio a Noé y a su familia, que la posteridad de todos los hijos de Noé se salvaría con una salvación temporal. Por tanto, Enoc vio que Noé construyó un arca y que el Señor estuvo complacido con ella y la sostuvo con su propia mano, pero las aguas descendieron sobre el resto de los inicuos y los tragaron. Y al ver esto, Enoc sintió amargura dentro de su alma y lloró por sus hermanos y dijo a los cielos: no seré consolado. Mas el Señor le dijo: anímese tu corazón, regocíjate y mira. Todo lo que vio Enoc, hermano, los conocimientos que recibió, lo ayudaron a comprender. Nosotros como seres mortales, cuando vemos el sufrimiento, en lugar de comprender, nuestra reacción natural sería más bien a rebelarnos, ¿verdad? A sentirnos mal, a decir: es demasiado. Es como imponer un poder con el que nosotros no podemos luchar, pero no es así. Sabemos quién es nuestro Padre Celestial, sabemos por qué ocurren las cosas y sabemos que hay un plan de felicidad, un plan de esperanza, un plan de amor para cada uno de nosotros. Tenemos también que en el versículo 55 nos dice lo siguiente: y dijo el Señor a Enoc: mira, y mirando vio que el Hijo del Hombre era levantado sobre la cruz, a la manera de los hombres, y oyó una fuerte voz y fueron cubiertos los cielos, y todas las creaciones de Dios lloraron, y la tierra gimió, y se hicieron pedazos los peñascos, y se levantaron los santos y fueron coronados a la diestra del Hijo del Hombre, con coronas de gloria. Estas expresiones que hemos mencionado, hermanos, en cuanto a los gemidos de la tierra y los acontecimientos que ocurrieron durante la crucifixión del Salvador, es algo que hemos estudiado en lecciones anteriores. En el libro de Mormón hablamos bastante sobre eso. Enoc vio que la tierra se lamentaría y gemiría, y que sus peñascos se harían pedazos cuando Cristo fuese crucificado y resucitara. Nefi, hijo de Ley, y Samuel el amanita también profetizaron de eso. Para que recordemos esos acontecimientos, hermanos, podemos verlo en 1 de Nefi 19 del
10 al 12. En Elaman 14 del 21 al 22. El libro de Mormón contiene un relato de grandes terremotos que ocurrieron en el hemisferio occidental. Tercero de Nefi 8:18. Mientras que la Biblia habla de terremotos en el hemisferio oriental. Mateo 27:51. El elder Spencer W. Kimball, en ese entonces miembro del coro de los 12 apóstoles, enseñó: esos espasmos de la tierra fueron una sublevación de la tierra por la crucifixión de su creador. Acontecimientos bastante fuertes, hermanos. En el 57 nos dice: y salieron cuantos espíritus se hallaban en la prisión, y se pusieron a la diestra de Dios, y el resto quedó en cadena de tinieblas hasta el juicio del gran día. Estamos allí hablando, hermanos, acerca de la resurrección. El presidente Howard Hunter habló acerca de la resurrección unas palabras muy fuertes y muy importantes. Él dijo lo siguiente: sin la resurrección, el Evangelio de Jesucristo se convierte en una letanía de palabras sabias y algunos milagros inexplicables, más palabras y milagros sin una victoria final. No, la victoria final está en el milagro sublime, porque por primera vez en la historia de la humanidad, uno que estaba muerto resucitó a una vida inmortal. Él es el Hijo de Dios, el Hijo de nuestro Padre Celestial inmortal, y su triunfo sobre la muerte física y espiritual constituye las buenas nuevas que todo idioma cristiano debería hablar. La resurrección, hermanos, es algo muy importante. A veces hablamos de ese acontecimiento, a veces hablamos de esos hechos que ocurrieron, de esa primicia que se dio con el Salvador Jesucristo, y lo hablamos de una manera como algo sin importancia, algo que ocurrió y ya está. Y es algo importantísimo y esencial en nuestras vidas. Enoc vio que los santos que murieron antes de Cristo se levantarían y serían coronados a la diestra de Dios. Samuel en la manita profetizó también de la resurrección que tendría lugar en América después de la resurrección de Cristo. Sobre esto, hermanos, podemos leer en Elaman 14:25, en Mateo 27 del 52 al 53 y en tercero de Nefi 23 del 9 al 13. Es importante, hermanos, que busquemos esas escrituras con calma y las leyamos para que recordemos todos estos acontecimientos. Aquí en la clase, por razones de tiempo, evidentemente yo no puedo leer todas esas escrituras, pero puedo mencionárselas para que ustedes las busquen en sus hogares. Continuando entonces, nos dice en el 59, y Enoc vio al Hijo del Hombre ascender al Padre, y se dirigió al Señor diciendo: ¿no vendrás otra vez a la tierra? Por cuanto eres Dios y te conozco, y me has jurado y me mandaste que pidiera en el nombre de tu unigénito. Tú me has creado y me has dado derecho a tu trono, y no de mí mismo, sino mediante tu propia gracia. Por consiguiente te pregunto si no volverás otra vez a la tierra. Hermanos, estas palabras que acabamos de leer son muy fuertes. Enoc le dijo al Señor: te conozco. Y también tenía plena conciencia de que Dios le había dado también derecho al trono. Y estos son conocimientos muy importantes. El Señor llamó a Enoc para que predicara a los justos. De eso podemos recordar en Moisés 6, del 26 al 36. Con el fin de ayudar a Enoc a cumplir con su misión, el Señor le dijo: mi espíritu reposa sobre ti, y tú permanecerás en mí, y yo en ti, por tanto, anda conmigo. Y Enoc caminó en verdad con Dios,
y obtuvo la confianza suficiente en sí mismo para poder decir, te conozco. Qué gran gozo, ¿verdad, hermanos? Nosotros también podemos decir en nuestros corazones al Señor, te conozco, cuando andamos con Él, cuando nos entregamos a Él completamente, sin ninguna duda. También Él le dijo al Señor, Enoc, al Señor, tú nos has dado derecho a tu trono. Estas son también palabras muy fuertes. Enoc vio a los santos levantarse con cuerpos resucitados, recibir coronas y ocupar un lugar a la diestra de Cristo. Él después previó su propio futuro glorioso. Dios ha prometido a todos sus hijos dignos la misma recompensa. Enoc vio también que ese futuro glorioso no era de mí mismo, como dijo él, sino mediante tu gracia. La exaltación en el reino celestial de Dios se obtiene como un don de Dios por la gracia después de hacer cuanto podamos. Esto es importante, hermanos, que siempre tomemos en cuenta. Por mucho que nosotros hagamos aquí en la tierra, por mucho que nos esforcemos, no podemos llegar a la exaltación solamente por nuestros esfuerzos, sino mediante la gracia de nuestro Salvador Jesucristo. Continuando entonces, tenemos que los versículos 62 nos dicen, y justicia enviaré desde los cielos, y la verdad haré brotar de la tierra para testificar de mi unigénito, de su resurrección de entre los muertos, sí, y también de la resurrección de todos los hombres. Y haré que la justicia y la verdad inunden la tierra como con un diluvio, a fin de recoger a mis escogidos de las cuatro partes de la tierra, a un lugar que yo prepararé, una ciudad santa, a fin de que mi pueblo ciña sus lomos y espere el tiempo de mi venida, porque allí estará mi tabernáculo y se llamará Sión, una nueva Jerusalén. Tenemos que allí el Señor de nuevo dijo algo muy importante, dice el versículo 62, dijo, justicia enviaré desde los cielos y la verdad haré brotar de la tierra. El presidente Ezra Taft Benson explicó que el Señor prometió que la justicia vendría de los cielos y la verdad saldría de la tierra. Y hemos visto el cumplimiento maravilloso de esa profecía en esta generación. El libro de Mormón. Salió de la tierra rebosante de verdad. Aquí tenemos en la lámina la imagen de Moroni con las planchas de oro cuando fueron enterradas, sirviendo como la verdadera clave de nuestra religión. De esto podemos leer en la introducción del libro de Mormón. Dios ha enviado también justicia de los cielos. El Padre mismo junto con su Hijo se le apareció al profeta José Smith. El ángel Moroni, Juan el Bautista, Pedro, Santiago y muchos otros ángeles bajo el mandato de Dios restauraron la autoridad necesaria al reino. Además, el profeta José Smith recibió revelación tras revelación de Dios durante esos primeros años críticos del crecimiento de la iglesia. Estas revelaciones han sido preservadas para nosotros en el libro de Doctrinas y Convenios. Recordemos, hermanos, que el año pasado estudiamos el libro de Doctrina y Convenios. Estas palabras del presidente Benson las podemos leer en un mensaje que se llama El don de la revelación moderna, en la Liaona de enero de 1987. También en este versículo 62 leímos algo que nos decía Sión, una nueva Jerusalén. El profeta José Smith explicó, ahora pregunto, ¿cómo van a inundar la tierra como diluvio la justicia y la verdad?
Responderé a esa pregunta. Los ángeles y los hombres van a trabajar juntos para efectuar esta importante obra. Y Sión va a ser preparada, sí, una nueva Jerusalén, para los escogidos que van a ser reunidos de las 4 partes de la tierra y quedarán establecidos una ciudad santa. Muy importante estas palabras que las tenemos en manos en las enseñanzas del profeta José Smith. Para que tengamos más información acerca de la Sión de los últimos días y profundicemos más en estos temas, hermanos, podemos leer las siguientes escrituras. Tercero de Nefi 20, 22, 21. Tercero de Nefi 21 del 20 al 25. Éter 13 del 2 al 8. Doctrinas y Convenios 45 del 65 al 71. Y Doctrinas y Convenios 57 del 1 al 3. Continuando, hermanos, con los versículos, tenemos que en el 64 y el 65 nos dice lo siguiente: y allí será mi morada y será Sión, la cual saldrá de todas las creaciones que he hecho, y por el espacio de 1000 años la tierra descansará. Y aconteció que no vio el día de la venida del Hijo del Hombre en los últimos días, para morar en rectitud sobre la tierra por el espacio de 1000 años. ¿De qué estamos hablando aquí, hermanos? Del milenio, ¿verdad? Vamos a explicar un poquito acerca del milenio. Hemos oído hablar mucho del milenio. Algunos más o menos tenemos un conocimiento específico de ello, pero siempre es importante refrescar, como en otras oportunidades lo he dicho, tanto para nosotros mismos, los que sabemos acerca del milenio, como los que no saben, tengan ese conocimiento también. Siempre se aprende algo nuevo, hermanos. Durante el milenio, la tierra no será un mundo celestial. Estará en una condición terrestre o paradisíaca, limpia de iniquidad. Al comenzar el milenio, habrá todavía personas de varias creencias religiosas morando sobre la tierra. El presidente Joseph Fielding Smith escribió lo siguiente: cuando el reino de Jesucristo venga durante el milenio, solo los que hayan vivido la ley celestial serán quitados. En la Biblia y en otros libros canónicos de la Iglesia se registra que la tierra será purificada de toda su corrupción e iniquidad. Quienes hayan vivido vidas virtuosas, que hayan sido honrados en sus tratos con sus semejantes y se hayan esforzado por hacer el bien de acuerdo con su conocimiento, permanecerán. El Evangelio se enseñará con más intensidad y más poder durante el milenio, hasta que todos los habitantes de la tierra lo hayan aceptado. Satanás será atado para que no pueda tentar a nadie. Si cualquiera se niega a arrepentirse y aceptar el Evangelio bajo esas condiciones, será maldito. Por medio de las revelaciones que se dieron a los profetas, aprendemos que durante el reinado de Jesucristo, por el término de 1000 años, finalmente todas las personas abrazarán la verdad. Muy importante, hermanos, estos conocimientos acerca del milenio. Esta lección, hermanos, es bastante profunda. Por eso les recomiendo que lean todos los versículos con mucho detenimiento. Hay un mensaje del elder Jeffrey Holland que me gustó mucho, con el cual quiero terminar la lección. Y dice: Dios llora por sus hijos. En medio de una gran visión del género humano que el cielo abrió ante su vista, Enoc, observando las bendiciones y las dificultades de la vida terrenal, dirige su mirada al Padre y se asombra al verlo llorar. Él dice maravillado y con asombro a ese ser, el más poderoso del universo: ¿cómo es posible que llores? Al contemplar los acontecimientos de casi cualquier época, Dios responde: he allí, a estos tus hermanos son la obra de mis propias manos, y les di mandamientos,
que se amen el uno al otro y que me prefieran a mí, su Padre. Mas he aquí, no tienen afecto y aborrecen su propia sangre. Por tanto, ¿no han de llorar los cielos viendo que estos han de sufrir? Esa sola escena fascinante enseña más acerca de la verdadera naturaleza de Dios que cualquier disertación teológica. Qué imagen tan indeleble de la participación de Dios en nuestra vida. Qué angustia del Padre cuando sus hijos no lo escogen, ni a Él ni al Evangelio de Dios que Él envió. Romanos 1:1. Qué fácil amar a quien tanto nos ama, nos dice el Elder Holland. De esto podemos leer en el mensaje del Elder Holland que se llama La grandiosidad de Dios, que se encuentra en la Liaona de noviembre del 2003. Hermanos, no me cabe ninguna duda que esta es la iglesia verdadera. No tengo ninguna duda que el libro de la perla de gran precio, así como el libro del Mormón, Doctrinas y Convenios, la Biblia, nuestros libros canónicos son absolutamente verdaderos y contienen la palabra de Dios. Sé que no vio todas estas cosas y que estos registros nos ayudan a comprender muchas cosas, nos ayudan a ver la naturaleza de nuestro Padre Celestial de una forma tan especial que llena de gozo y esperanza nuestros corazones. Pero necesitamos ser fuertes y necesitamos saber que podemos edificar acción en la actualidad. Necesitamos tener siempre muy en claro que el Señor vendrá de nuevo en los últimos días. Y todas estas cosas, hermanos, con mucho amor y humildad, dejo en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, lean la siguiente lección que se llama Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis del 6 al 11 y Moisés 8. Que tengan, hermanos, una estupenda semana.